Un saludo cordial para todos los que nos siguen en este subprograma Ábreme tu Corazón, en asocio de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria con el canal Cable Plus. Es una alegría grande podernos encontrar nuevamente. Les habla el seminarista Ramiro Andrés López, seminarista acá de la parroquia, y qué alegría poder compartir con ustedes y con usted también, Juan Pablo. Así es, me uno a la alegría de Ramiro en compartir con ustedes, nuestros queridos televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo, de las enfermedades espirituales. Por eso les quiero pedir el favor que estén atentos, porque sé que este tema les va a impactar mucho, va a tocar su corazón y sobre todo para que el Señor nos sane. Empecemos con una oración, Ram. Claro, Juan Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos esa asistencia de la gracia de Dios, que es el don del Espíritu. Oriente lo que queremos decir, nuestras palabras, para que Él nos ilumine con su luz preciosa, con su luz eterna y divina, y que nosotros podamos ser para los demás también una luz y poder ofrecer una palabra sanadora, una palabra que reconforte esos corazones que estamos abriendo y disponiendo para el paso de Jesús. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que con tu gracia venga sobre cada uno de los que con intención y deseo queremos formarnos en este programa que semana tras semana nos ofrece pautas para nuestra vida espiritual, pautas para nuestra relación con Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Dios después de que el Espíritu Santo ha entrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y permitámosle al Señor que nos transforme a través de esta palabra. Recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz. Escuchémosla atento. Del Evangelio según San Marcos. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Pablo, este texto y muchos otros de las Sagradas Escrituras nos dan como pautas para introducir el tema del cual queremos compartir en esta oportunidad. Es el tema del perdón sanador de Jesús, y sobre todo Juan Pablo llama la atención que es un perdón inmediato, ¿cierto? Así es, cuando el Señor toca el alma, el Señor sana completamente el corazón y lo sana al instante, obviamente en un camino de conversión y en un proceso, pero el Señor lo sana. Vean, este tema que les vamos a hablar hoy, como lo decía Rami, vamos a hablar un poco de esas enfermedades espirituales del hombre a través de esta misma lectura del Evangelio. No sé si habían notado, mis queridos televidentes, que estamos en una época de profunda crisis. Crisis en las familias, crisis a nivel global y político, crisis en nuestro país, crisis en el interior del hombre. Estamos enfermos y por eso necesitamos acudir al Maestro. ¿Que quién es el Maestro? Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Así es, Juan Pablo. Vea qué bonito en esto que nos presenta el Evangelio de Marcos, cómo una persona con la fe puesta en el Señor se acerca y le dice, se acerca donde aquel que sabe que lo puede sanar. Por eso nuestra invitación, y eso también para cada uno de nosotros,
es saber acudir a Jesús, saber llegarle a Él, confiar obviamente en Él porque Él es nuestro Dios y nuestro médico divino, por darle ese nombre tan bonito. Él es el sanador, Él es quien nos puede aliviar a nosotros. Fuera de Él nadie nos puede salvar. Así es, fuera de Jesús no hay salvación y fuera de Jesús no hay salud. Para introducir de pronto el tema hoy, para introducir el tema de las enfermedades espirituales, quiero contarles una pequeña historia. Si bien sabemos que el Señor puede sanar físicamente a las personas, como lo hemos visto en los testimonios del Padre Emiliano Tardif, del Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y de tantos sacerdotes de nuestra iglesia que han sido testigos de los milagros y las sanaciones de Dios, hoy vamos a hablar de las enfermedades espirituales del alma, que son incluso más dolorosas y más profundas. Entonces, para eso, como les estaba contando, les voy a contar una pequeña historia. Una vez fueron a dar la comunión a un enfermito. Él estaba postrado en cama, estaba tirado, casi no podía mover sus pies, muy convaleciente, con mucho dolor. Y el fisioterapeuta estaba haciendo los masajes en el momento que llegaban a darle la comunión. Empezó el que fue a dar la comunión a orar, y oraba y él le decía al enfermo: qué alegría estar contigo, qué alegría compartir en este momento el momento de dolor y sufrimiento con tu alma, y qué tristeza es saber que hay enfermedades más profundas y más fuertes que las enfermedades del cuerpo. Tú puedes estar sufriendo acá en esta cama, pero te aseguro que las enfermedades que sufre el mundo, el odio, la ira, el deseo de venganza, son más profundas y más dolorosas que las enfermedades corporales. Por eso es necesario que vayamos, como dice el texto bíblico de hoy, a donde Jesús Maestro y médico, nos arrodillemos ante Él y le pidamos la sanación de nuestra vida, sí, de nuestra vida corporal, que el Señor lo pueda hacer, pero sobre todo de nuestra vida espiritual. Juan Pablo, usted hace un momento mencionaba que no es extraño ni ajeno a nosotros que estamos enfrentando una época de crisis, un momento de prueba, y que estamos asistiendo a un momento donde se evidencia un mundo enfermo. El Papa Francisco, con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente este año, que tocó de una manera virtual, se iba a celebrar en Bogotá, pero no se dieron las cosas por la pandemia, le escribe al presidente Iván Duque una carta y donde se menciona, que a mí me llama la atención, y el Papa le decía en esa carta: no podemos pretender vivir sanos en un mundo que está enfermo. Eso lo decía en relación a un medio ambiente alterado, a un medio ambiente que está siendo, digámoslo así, abusado, y él decía: las heridas que le estamos ocasionando al medio ambiente son heridas que también sangran en nuestra vida. Cuando usted decía, estamos en un momento de crisis y en un momento de dificultad, porque no podemos olvidar que cuando se llega a esa enfermedad espiritual, que no es otra cosa que el pecado, es romper primero relación con Dios. Las causas la principal causa de las enfermedades espirituales es darle la espalda a Dios, y esa es una definición que han dado de pecado: darle la espalda a Dios, dejarlo de mirar a Él para mirar mis apetencias, mis gustos personales y para mirar al mundo. Otra consecuencia del pecado, Juan Pablo, rompe nuestra relación con el otro, con mi hermano, con los demás. El Papa Francisco lo ha insistido mucho también, estamos en una cultura individualista, en una cultura indiferente, en una sociedad que en estos momentos solo importa cada uno y vamos por nuestro lado y no nos importa el que está sufriendo, el que está pasando necesidades. Y la otra consecuencia del pecado es lo que el Papa llama la atención en esta carta con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente: rompemos relación con la creación. Entonces mire las consecuencias del pecado, todo lo que abarcan: nuestra relación personal con Dios, nuestra relación con los hermanos y nuestra relación con el medio ambiente. ¿Quiere decir todo esto? Estamos enfermos. Así es Rami. Y añadámosle otra causa de lo que produce el pecado en la vida del hombre, otro rompimiento, otra fractura de relación, es la relación con nosotros mismos. Cuando el pecado entra en nuestra vida, nosotros nos destruimos. No nos entendemos, no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos luz en nuestra alma, no nos conocemos, no nos controlamos. Por eso es tan necesario que esa gracia de Dios vaya inundando nuestra vida. Y para terminar este momentico de lo que estamos hablando de las rupturas, quiero añadirle otra cosa,
el mayor problema de la sociedad ni siquiera es el pecado. ¿Saben cuál es el mayor problema de la sociedad? Que no reconoce que está enferma, que no se reconoce pecadora. Por eso es que el pecado tiene solución. ¿Cuál es la solución del pecado? La vida de gracia, el amor del Señor. Pero la gente hoy no quiere considerarse enferma, no se consideran enfermos. Ay, yo soy bueno, no necesito ayuda, no necesito de nadie, no necesito de Dios para que un Dios. Y dice el Señor, aquellos que se creen justos y sanos no pueden recibir la misericordia del Señor. Yo he venido por los enfermos, por los pecadores, no por aquellos, como lo decía en el principio, que se creen justos y sanos. ¿O qué pensás de eso, Rami? Sí, no, con eso que usted menciona, Juan Pablo, vienen a mi mente como esos textos bíblicos donde Jesús es, yo digo, insisto, inmediato en la misericordia, ¿cierto? Jesús no dilata como para después, sino que es inmediato. Hay algunos textos que son muy significativos también y que podemos mencionar, y son esos textos donde Jesús, antes de ofrecer la sanación física, le dice a la persona enferma, levántate, tus pecados te son perdonados. Inclusive por eso es señalado y cuestionado, porque perdona pecados, porque primero quiere ofrecer esa sanación interior, como usted lo dice, quiere sanarlo espiritualmente para que consecuencia de esa sanación espiritual sea la sanación física. ¿Cuántas personas hoy en nuestro ambiente experimentan enfermedades corporales? Es decir, su cuerpo les habla, pero porque se está manifestando algo más profundo, algo interior, un odio, un resentimiento contra un hermano, puede, digámoslo, desencadenar cualquier tipo de enfermedad física. Así es, incluso esto que les estamos hablando, que nos comentó Rami, lo hablan los mismos psicólogos y los mismos psiquiatras, y ellos dicen, hay enfermedades que no provienen simplemente del aspecto biológico, sino que provienen de esa misma enfermedad espiritual que tiene el hombre. Por ejemplo, muchos de nosotros, incluso yo alguna vez lo sufrimos de colon irritable por estrés, porque no tenemos sosiego en nuestra alma, porque vinimos afanados y no contemplamos, porque no nos acercamos al Señor y por tanto no le entregamos nuestros dolores y sufrimientos, no nos abandonamos en Dios. Y por eso llevamos una vida afanada y estresada. Y todas esas preocupaciones del alma, todos esos dolores, todos esos padecimientos del alma terminan por manifestarse en el exterior. Muchos de las personas que yo conozco han tenido un proceso de sanación interior, han permitido que el médico de las almas los sane espiritualmente e inmediatamente llega también la sanación física. ¿Cuántas personas sufren de cáncer por un odio a un familiar, a una persona? ¿Cuántas personas viven mal espiritualmente y todo eso se ve reflejado en su misma corporeidad? Sí, por eso este programa tan interesante, como decía Juan Pablo, como estar conectaditos, estar bien pendientes en el desarrollo del mismo, porque vamos a tratar algunas de las enfermedades espirituales, no todas porque es un tema bastante amplio, pero vamos a tocar algunas que las vamos a tratar de definir, las vamos a tratar de iluminar para que las tengamos presentes y a lo mejor a la luz de este programa podamos identificarnos nosotros con algún tipo de enfermedad. Ya lo decía Juan, el problema no es el pecado, el problema es no reconocer que estamos necesitados de la gracia de Dios. Cuando yo identifico una enfermedad espiritual, pues yo creo que la consecuencia lógica y de una persona que quiere aferrarse un poco al Señor, o un poco no, aferrar su vida al Señor, arraigarse en Dios, pues va a querer ser precisamente trabajarle. Y vamos a ofrecer entonces algunos presupuestos sencillos de cómo es esa terapéutica y esa solución resolutiva a nuestras enfermedades espirituales, que es un camino de todos los días, Juan Pablo. Eso no es que identifiqué, entonces listo. Hablamos de la inmediatez de Dios, sí, que Él toca el corazón, pero que también es todo un proceso que interviene la gracia divina, pero la voluntad y el esfuerzo humano también. Así es, y me gusta mucho lo que dices, Rami, porque uno en la vida espiritual no está hecho en el instante, uno en la vida espiritual va creciendo, es lo mismo que pasa en nuestra vida, podemos decirlo de alguna forma biológica o natural. Llega una gripa, después llega una enfermedad del estómago, nos dio un dolor de cabeza, que de pronto nos picó una abeja y tuvimos una infección, bueno, cualquier tipo de enfermedad, ¿cierto? Así mismo sucede en la vida espiritual.
En la vida espiritual Dios nos va sanando, pues también van apareciendo enfermedades porque estamos heridos por el pecado. Y en ese momento que van apareciendo esas enfermedades, también Dios nos va sanando. Y siempre tenemos que estar en esa conversión continua y en ese discernimiento sobre nosotros mismos, mirando y reflexionando en torno a nosotros. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Y qué enfermedades tengo en mi alma? ¿Para qué? No para quedarnos en ellas, sino para que Jesús, el médico de nuestras almas, nos sane. Así que no se despeguen de este programa. Vamos a enumerar ahorita esas enfermedades. Yo sé que va a ser de su interés y más que de su interés va a ser para provecho de su alma espiritual. Porque el Señor no quiere hombres buenos, el Señor quiere hombres santos y quiere hombres virtuosos, hombres libres de enfermedades espirituales. Dios les pague. Un hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Por esta razón, debemos cuidar el medio ambiente y hacer un compromiso de responsabilidad social para evitar que nuestro entorno se vea afectado. Evita las quemas, no arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas y alerta de cualquier emergencia que se presente. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Qué alegría que siguen ahí atentos en sus pantallas, escuchándonos esta reflexión tan hermosa que el Señor ha preparado para ustedes, porque realmente es el Señor. Nosotros nos da miedo hablar, somos instrumentos frágiles, pero el Señor es el que hace la obra en nuestros corazones. Entonces les estábamos diciendo que en este segundo bloque vamos a hablar un poco, a enumerar las patologías y las enfermedades espirituales del alma. Más o menos Rami tiene una listica muy interesante y vamos a hablar de esas patologías. ¿Cuál es la primera, Rami? Bueno, Juan Pablo, la primera de ellas es patologías del conocimiento. Patologías del conocimiento. Recuerden que el hombre es un ser inteligente, un ser intelectual, un ser racional y por tal razón somos diferentes a los animales. Recuerden lo que significa la palabra inteligencia. La palabra inteligencia significa la capacidad de leer dentro de nosotros mismos. Inte adentro, leyere, lectura. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Leer dentro de nosotros mismos. Y nosotros somos capaces de descubrir las emociones de Dios en nuestro interior. Y esta patología a nivel intelectual tiene que ver con la ausencia del conocimiento divino. Ausencia de conocimiento divino que puede venir por dos razones. Por el pecado.
el pecado que nos aleja de Dios, que provocó una ruptura en la creación, como le decía Rami, en esa relación con Dios y en esa relación con las cosas. Y cuando hay una patología en el conocimiento por falta, por el pecado, nosotros ya no distinguimos para qué son las cosas, razonablemente, porque estamos viendo las cosas de un modo carnal, no con el fin que les dio Dios. Y también tenemos esta falta de conocimiento de Dios por la ignorancia, porque dice el mismo Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y sobre todo por falta del conocimiento de los mandamientos de Dios, del amor de Dios que es el centro de nuestra vida. Juan Pablo, otra de las patologías es patologías del deseo. Nosotros, ya lo decía Juan Pablo, somos diferentes totalmente a las demás criaturas porque tenemos un alma racional, porque tenemos esa capacidad, ya lo decía él y lo explicaba etimológicamente, esa inteligencia, esa capacidad de raciocinio, pero también tenemos ese deseo. Aquí recuerdo a San Agustín cuando deseoso buscaba al Señor en muchas cosas y se desviaba, ¿cierto? Seguramente podemos ver en la vida pasada de San Agustín, por dar un ejemplo, una patología del deseo. Él buscaba, él seguía buscando por lugares equivocados hasta que llegó a ese Dios que lo sedujo y al que él mismo define como ese que buscaba en las afueras pero que estaba en su interior. Entonces nosotros, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, nos lo va a decir el catecismo de la Iglesia Católica también. Somos capaces de Dios porque lo deseamos, inclusive sin pretenderlo como buscar, el corazón anda inquieto hasta que descanse en Dios. Entonces esa patología son esos malos deseos cuando están mal orientados, cuando por esa desear buscar al Señor caemos a veces en vicio. Juan Pablo, ¿cuántas personas, y sirve esta reflexión que ha llegado a nosotros también, cuántas personas buscando a Dios llegan al alcohol, por ejemplo? ¿Cuántas personas en ese deseo de quererse encontrar con una divinidad, con un ser superior, pues caen lastimosamente en las drogas? Entonces son esas patologías que van a enfermar gravemente al hombre. Rami, a mí me parece muy bonito esto que hablas del deseo de Dios, porque el mismo San Agustín que vos lo mencionabas decía, mi corazón está inquieto hasta que no repose en Dios. Algo así, lo parafraseo, no me sé la cita textual, pero es que nuestro corazón está hecho para el Señor. Y cuando el hombre busca satisfacer esa necesidad de Dios en otras criaturas, se va a sentir insatisfecho, va a sentir que ese bien no satisfació esa necesidad que tenemos de Dios. Y me acuerdo de una canción muy hermosa que se llama Sed Ardiente, que dice, yo tengo sed ardiente, sed que me devora el alma, yo tengo sed de ti, Dios mío. Y mis queridos televidentes, pídanle a Dios esa gracia de la sed de Él, de no querer buscar más que el amor del Señor. Hay un poema muy bonito de San Juan de la Cruz, que incluso lo leímos para preparar esta meditación, donde San Juan decía, yo no me detengo en las fieras del camino, ni en los árboles, ni en las flores, ni en las flores, sino que mi alma busca a Dios y eleva su corazón a Dios, que en cada cosa que veamos busquemos a Dios. Pues recordemos lo que llevamos hasta el momento, esas patologías del conocimiento por el pecado, por ignorancia, esas patologías del deseo porque lastimosamente si están mal orientados nuestro deseo se va a desviar totalmente de Dios. Y una tercera patología, Juan, es la patología de la acción, que ahí interviene el coraje y la libertad. El coraje y la libertad. Cuando hablamos de la libertad, recordemos que el Señor nos hizo libres, porque el amor que quiere Dios de nosotros no es un amor de marionetas, sino que es un amor en libertad. Pero lastimosamente, con la filosofía contemporánea, incluso ya desde la filosofía moderna, este concepto de libertad tomó otro camino. La libertad para nosotros es vivir dentro de la ley divina de Dios. Por nuestra misma voluntad queremos unir nuestra voluntad a la de Dios. Pero la libertad de la que hablan los contemporáneos es una libertad totalmente alejada de la ley. Es una libertad que no tiene derechos ni deberes. Es una libertad que se basta a sí mismo. Es decir, el hombre crea su propia ley, autonomía. Y por eso estamos colapsados. Por eso tenemos tantas ideologías que terminan por destruir el alma. Y cuando nos referimos al coraje, recuerden que el coraje es esa capacidad de tener esa fortaleza, esa virtud de poder las cosas
pero también poder las cosas por amor a Dios y por amor al otro. Pero ese coraje en este caso, cuando hablamos de cuando vamos a hablar en el modo del pecado, que estamos heridos como una patología, esa actitud irascible ante la vida, ante los demás, que no tenemos esa capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Eso que dice Juan Pablo es muy importante, porque aquí recuerdo algo que nos decía un formador, y es cuando usted menciona todo este tema de ideologías y de que el amor, que es la ley divina, nos hace libres, y el sacerdote nos decía, donde hay muchas leyes falta mucho amor. Y nosotros estamos en una sociedad donde hay leyes por todos, ¿sí? Porque nos falta realmente la ley del amor. Entonces, cuando el coraje y la libertad se desvirtúan de su plan divino, por así decirlo, es que se genera esa patología. Entonces aparece ese libertinaje, yo hago con mi vida lo que quiera, y eso del coraje, esa capacidad, como decía Juan, de que bueno y pensado por Dios es que nosotros luchemos por nuestra existencia y por lo que somos, se convierta, no sé, de pronto en mal genio, en tratar mal al otro, ¿cierto? Porque nos volvemos como unos leones, por así decirlo, bravísimos, que no nos cogen con nada. Eso es una patología de la acción, cuando somos tan intolerables con los hermanos. Entonces, ya estas patologías enunciadas, ahora sí queremos contarles un poco de una lista de unas enfermedades espirituales. Juan Pablo, ahorita hablábamos de que son nombres que provienen del griego, ¿cierto? Entonces sí, son como un poco complicaditos, pero nada que ver, pues, que no son cosas de extraterrestres. Juan Pablo, la primera de ellas es la filautilia. Filautilia. Cuando hablamos de filautilia nos referimos al amor desordenado por nosotros mismos y que podemos caer en un narcisismo, una vanagloria. Me acuerdo de una historia que nos contaban en filosofía antigua cuando hablábamos de los griegos, y nos contaban la historia de Narciso. Narciso era un hombre que se amaba tanto que se miraba todos los días en el lago, porque el lago representaba, pues, era como un espejo, y de tanto contemplarse, Narciso se ahogó en esa misma contemplación de él. Y es ese amor desordenado por nosotros mismos que nos hace incapaces de amar al otro. Pero cuando tenemos un amor desordenado, no nos damos. Y yo digo que la libertad evangélica, la libertad del Señor y lo que quiere el Señor para nosotros es que no pensemos tanto en satisfacernos a nosotros mismos, sino en servir y darnos a los demás. Dicen los padres de la iglesia que para ellos es la raíz de todos los males, ¿cierto? Sí. El amor desordenado a sí mismo es la raíz de todos los males, porque quizás a la larga estamos dejando de mirar a Dios como Dios y nos estamos contemplando nosotros como nuestros propios dioses, ¿cierto? Entonces puede ser la raíz de todos los males. Otra de las enfermedades es la gastrimargia. Gastrimargia, eso suena como raro, ¿cierto? Pero ya lo vamos a tratar de desglosar. Cuando hablamos de gastrimargia, estamos hablando de ese desorden que proviene por parte del apetito. Es un desorden en la alimentación que también lo podríamos llamar como gula. Sí, de hecho estas enfermedades espirituales todas tienen relación con los famosos pecados capitales, y recordemos que los 7 pecados capitales no son los únicos, sino que son la cabeza de muchos otros. Entonces, recordaba yo aquí sobre esta enfermedad de la gastrimargia, los antiguos romanos, de hecho todavía en la cultura por allá en Roma, en Italia, le dedican demasiado tiempo a una cena, por ejemplo. Se habla de horas, o hasta inclusive una celebración es más importante la comida, y se hablaba de que en ese tiempo habían unos vomitorios, es decir, ellos iban a ese lugar, comían y comían, se saciaban, iban al vomitorio porque necesitaban despejarse para seguir comiendo, ¿cierto? Entonces esa enfermedad espiritual tan delicada también, ¿cierto? Porque hay unas que son raíces y son a veces como las puertas para que se generen otras, pero de hecho no hay enfermedad que no sea grave. Otra es la lujuria, o también se conoce como porneia. Así es, y es el desorden en nuestra vida sexual. Y lastimosamente cuando nos volvemos lujuriosos, porque no aceptamos ese espíritu de la pureza del Señor en nuestro corazón, empezamos a ver a los demás no como objetos, sino como cosas útiles para satisfacer nuestras propias necesidades. Porque cuando uno se deja hallar por ese espíritu de la lujuria, uno se olvida de que el otro es creación de Dios y el otro simplemente sirve para satisfacerme.
¿Tú qué pensás de eso, Rami? Sí, lo que usted dice es esa patología que desordena la sexualidad. Y aquí vale anotar algo también, que nosotros somos muy reduccionistas, reducimos el término sexualidad a un acto meramente sexual, ¿cierto? De un contacto, de un encuentro sexual, pero recordemos, Juan, que inclusive la relación con Dios, eso hace parte de la sexualidad humana. Así es. Cuando se altera esa, digámoslo así, con una enfermedad, destruye también la relación con Dios. No podemos olvidar entonces que la sexualidad tiene que ver con toda mi persona, con toda mi capacidad de donarme a los demás, de entablar relaciones con los demás. Una conversación con alguien ya es una relación sexual. Una relación de un contacto en la oración con Dios ya es una relación sexual. Qué bonita es la sexualidad bien orientada cuando no le estamos llevando a un reduccionismo de que solamente es esa enfermedad que aquí dice porneia, que nos va a recordar también otros términos que a lo mejor hemos escuchado. Otra de las enfermedades, Juan, es la filargia y la pleonexia. La filargia y la pleonexia. La filargia tiene que ver con el amor desordenado al dinero. Y como lo dice el mismo apóstol San Pablo en su carta a Timoteo, el dinero es la raíz de todos los males humanos. Y ese amor, y no es ni siquiera el dinero, es el amor al dinero, es apegarnos tanto a ese dinero que podemos olvidar el fin último que tenemos con el dinero, que es servir también a los demás y no apegarnos a él. En esta enfermedad se habla de esa tristeza a dar algo. A veces sí, cuando nos piden dar una cuota para algo o de dar una ofrendita que nos están pidiendo para un vecino pobre, para una persona que está necesitando, es como ese dolor por dar 1.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una enfermedad espiritual. Esa tristeza cuando me desprendo, es decir, cuando somos, como lo conocemos en nuestro ambiente, muy amarrados, muy tacaños, que nos duele dar 200 pesos. Eso es una enfermedad espiritual que la escuchamos, se llama filargia y pleonexia, ese amor desordenado al dinero. Recuerdo en la Macarena que el Papa Francisco nos lo dijo. Sí, así es. El demonio entra por el demonio entra por el bolsillo. Por el bolsillo, el demonio entra por el bolsillo. Cuando se corrompe, como lo que decía Juan Pablo ahorita, ese deseo desordenado, cuando llega a nuestra alma el querer acaparar y acaparar, ahí se metió el demonio. Así es, y si uno no tiene una vida virtuosa que busque cultivar las virtudes, es mejor no tener dinero. Es mejor no tener dinero porque ese mismo amor al dinero va a terminar por desordenar toda nuestra existencia y nos va a destruir. Vean que muchas veces las personas ricas son las más infelices del mundo. Por ejemplo, un país rico como creo que es Suiza o Suecia, donde más riqueza hay en el mundo, donde las familias viven lujosamente, y es uno de los países donde más suicidios hay. Entonces el dinero no da la felicidad. No da la felicidad. Bueno, otra de las enfermedades es la tristeza, una enfermedad espiritual. La tristeza. Y la tristeza, esta enfermedad es muy común hoy en nuestros días. Nuestra sociedad vive triste. Han aumentado el consumo de drogas psiquiátricas, el Prozac. Hoy la gente no encuentra alegría en sus almas por esa misma falta de Dios. Y hay una tristeza santa, que en este caso es la que los invito a cultivarla, y es la tristeza cuando hemos ofendido a Dios. Y es esa tristeza de perder al amado, de perder a Dios. Ya se nos va a acabar el tiempo, por favor no se despeguen. Vamos a continuar con esta lista de enfermedades espirituales para continuar en el último segmento de este programa, hablando de cómo puede el Señor curarnos de estas enfermedades. Así es, ya regresamos.
Muy bien, como les estábamos describiendo estas enfermedades espirituales, queremos continuar en este momento con ellas. Nos faltan 5 enfermedades espirituales, son muchísimas más, pero tratamos de resumirlas. La enfermedad espiritual que sigue es la ira. Juan y queridos televidentes, la ira tiene que ver con lo que usted ya nos hablaba ahorita, que está en la potencia irascible del alma, pero como patología hace mucho mal. Recordemos que es un pecado capital y tiene que ver con la agresividad. Hoy en día también somos muy intolerables y nos prendemos, como dicen por ahí, somos unos fosforitos que nos prendemos con algo. Eso es una enfermedad espiritual que tiene un nombre y que se llama ira. Así es, y para la ira, pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser más pacientes. Claro que ya vamos a dar los tratamientos. Con la que continúa es el temor. Bueno, el temor. Aquí quisiéramos hacer como una diferenciación, porque hay un santo temor de Dios como don del Espíritu Santo, y es ese, digámoslo así, esa angustia, no se me ocurre otra palabra en este momento, de ofender y de perder a Dios, ¿cierto? Mejor dicho, el temor de que perdamos el contacto con Él. Pero hay un miedo que es una patología y que es una enfermedad espiritual, porque es un miedo a afrontar la vida, por así decirlo. Por ejemplo, puede desencadenarse por el miedo, el suicidio. El miedo es como lo decía Monseñor Ricardo Tobón Restrepo en una ocasión, el miedo opaca la acción del Espíritu Santo. Cuando estamos como cargados de ese miedo que no proviene de Dios, no vamos a ser capaces de sacar adelante ningún proyecto, vamos a ser muy mediocres en lo que estamos haciendo porque está ese miedo en nosotros. Tenemos que tratar de conocernos a nosotros mismos para vencer esos miedos. Así es, y recuerden lo que tanto insistía Jesús: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. La que sigue es la cenodoxia. Suena como raro, pero ya Rami nos va a explicar qué es eso. Bueno, la cenodoxia nos la explicaban como un autoerotismo. Es como eso, lo que ya usted inclusive también lo mencionaba en esa otra patología que interviene tanto en la sexualidad del hombre. Cuando hablamos del hombre, es del hombre y de la mujer. Y es ese autoerotismo o también vanagloria, ese querernos ver siempre bien, que siempre nos aplaudan, querer como que a veces sobresalir. Eso tiene que ver más que todo la cenodoxia. Ese autoerotismo que no lo podemos reducir tampoco a un tema meramente sexual o de la corporeidad, sino que es como cómo nos están viendo los otros. ¿Será que si salí bien? ¿Será que si hablé bonito? ¿Por qué no me aplaudieron? ¿Por qué no me dijeron cómo hablo de bonito? ¿Cierto? Eso es una enfermedad espiritual. Y creo que la que sigue, Rami, me corregís, es la vanagloria, ¿cierto? Pero tiene otro nombre. ¿Qué nombre es el que tiene? Bueno, es el orgullo. Es el orgullo. Tiene que ver mucho con esta de la cenodoxia. Es el orgullo. Algunos padres de la iglesia lo dicen. No se puede como desligar de ese autoerotismo. Tiene que ver con autoerotismo. Sí. Nosotros lo escuchamos comúnmente. Es una persona muy orgullosa, como muy, ¿cómo sería llamarlo, Juan? Prepotente. Sí, como muy prepotente y como muy confiada en sus propias capacidades y se olvida que dependemos de Dios. Así es, y me acuerdo de una historia, vos que hablas del orgullo, que iba una vez un avión con una convención de ateos y que apenas dijo el piloto, les informo que en este momento hemos perdido un motor de la turbina y se va a caer el avión. Entonces, por favor, recen o yo no sé qué van a hacer, y que en ese momento todos esos ateos pelaron rodilla porque se dieron cuenta que no se bastaban a sí mismos, sino que necesitaban de Dios. Así es, y usted me hace recordar una expresión del párroco de nosotros que durante este tiempo de pandemia lo ha dicho, ¿cierto? Dependemos, la humanidad tiene que entender en estos momentos que dependemos de Dios, que colgamos de un hilito y que si Dios nos deja de mirar, pues caeríamos al piso como marionetas, pero Dios nos quiere a nosotros, digámoslo así, unidos íntimamente a Él, que estemos, que nuestra voluntad se una a la suya y nosotros vamos a ser muy felices, pero con el orgullo no vamos a sacar nunca felicidad. Así es, y la última enfermedad espiritual, la asedia. La asedia a veces se asocia con la pereza o el aburrimiento, y es una enfermedad muy común en nuestros tiempos, la asedia. A veces de pronto no la hemos escuchado, tiene que ver y viene de la aquedia, que también se relaciona con tristeza. No sé si de pronto a veces cuando ustedes están como llenos como de pereza, como aburridos y que no quieren hacer nada, eso es asedia.
porque la asedia como que nos desestabiliza. Si nosotros tenemos un momentico para pensar en nuestra vida y nosotros mismos tratamos de evadir ese momento, ese espacio de soledad, y queremos ir donde hay como bulla, donde hay gente, porque queremos evadir. Y la asedia de ahora es muy peligrosa, y uno dice, hoy en día estamos viendo, Juan Pablo, mucha inestabilidad en las personas. Sí. La inestabilidad en las personalidades tiene que ver con la asedia. Así es, y ya para dar las terapias a estas enfermedades, quisiera añadirle algo a lo de Rami, y es que los muchachos, deje un muchacho en este momento sin un celular por 1 minuto, por 5 minutos, quítele el celular, quítele el televisor, quítele la radio, y el muchacho va a sentir depresión, se va a sentir triste, porque va a sentir que su alma está vacía y que su alma tiene deseo de Dios y que sin Él no es feliz. Bueno, los invitamos entonces para que veamos esa terapia resolutiva que tiene que ver con la gracia de Dios. Dios les pague. Juan Pablo, qué alegría volvernos a encontrar aquí en este lugar tan especial que para los televidentes no es extraño, porque desde acá se han hecho emisiones ya de Ábreme tu corazón, de este programa tan especial que nos da, como lo decíamos al inicio, esas pautas, esas lucecitas para permanecer más unidos al Maestro, a Jesús, y que hoy le queremos dar ese nombre de Jesús médico. Hace un momento hablábamos de que Él es el médico divino, y Él es el único que puede sanarnos a nosotros y salvarnos. Entonces ya hemos identificado algunas de las enfermedades espirituales. El problema sería quedarnos ahí. Listo, las conocemos, nos hablaron un poco de qué quiere significar más o menos cada una de ellas. Hemos identificado si a lo mejor padecemos de 1, 2 o 3, no sé, o a lo mejor no padecemos ya de ninguna. Pero aparece entonces esa terapia resolutiva de las enfermedades espirituales, que no es otra cosa, Juan Pablo, que acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Y a lo que nos enseña la sana doctrina de la Iglesia, en el catecismo, en el magisterio pontificio, se nos habla ampliamente. Mira, nosotros tenemos demasiados, por así decirlo, por darle términos médicos, demasiadas medicinas, o medicinas más bien, para aliviarnos espiritualmente. Lo que pasa es que a veces no leemos lo suficiente, no nos formamos y no estamos como inquietos en querer acudir a ese médico divino. Para cada una de las enfermedades aparece, Juan Pablo, esa terapia, que es una de las virtudes. Si lo desvirtuado de Dios se le puede dar el nombre de, a las patologías podemos darles el nombre también de vicios o de enfermedades, como lo hemos venido trabajando, pues también a esa terapia se van a vencer, pues a los vicios, a las enfermedades las vamos a contrarrestar con virtudes. Por ejemplo, para la gastrimarquía, Juan Pablo, está la templanza. Así es, la templanza, que es la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Como ya lo hablábamos en programas anteriores, racionalizar nuestras pasiones, no dejarnos llevar por el instinto, sino dominarnos a nosotros mismos. Para eso el magisterio de los papas de estos últimos años han hablado tan bonito de eso, el Papa Benedicto XVI, de que primero nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. Es que, mejor dicho, cuando nosotros nos desviamos del justo medio es cuando se empieza a desbaratar la cosa, como decimos nosotros. Pero si nosotros nos sostenemos en el plan de Dios, la vida y todo lo que Dios nos ha dado para adornarla es demasiado bella. Por ejemplo, contra la lujuria aparece la castidad como don de Dios y la castidad como don de Dios y la continencia por el esfuerzo de nosotros, porque Dios cuenta con nosotros. Y lo vamos a ver ya en lo último de este apartadito, que es esa cooperación de nuestra naturaleza, de mi voluntad, unida a la gracia de Dios, que es esa voluntad divina. Así es. Para la filargiria y la pleonesia nos proponen la no posesión y la limosna. La limosna, así es. Cuando uno da desprendidamente, vamos a hacer un ejercicio. Cuando uno da desprendidamente, uno es feliz. Pero hagan un ejercicio en su casa.
Despréndanse de aquella camiseta, pantalón que más les guste. Háganlo, hagan el ejercicio en casa. Y si sienten confusión y sienten dolor a la hora de hacerlo, es porque nuestro corazón está pegado a esa posesión. Y no somos libres en nuestro interior. Hagan el ejercicio en su casa, regalen una prenda, la que más les guste, no la que menos les guste, porque nosotros damos a veces de lo que menos nos cuesta, pero regalen la prenda que más les guste en su casa. Se van a dar cuenta de cuánto estamos apegados al dinero y a las cosas. Y así ese ejercicio les va a servir para contrarrestar esta enfermedad. Yo estos días lo hablaba Juan Pablo con el padre Julián. Él decía que de la importancia de diezmar, ¿cierto? Que uno a veces, por muy pobre que sea, uno puede diezmar. Y que qué bueno, la iglesia nos pide un día de ti para Dios, pero que él me decía, qué bueno hacer el ejercicio de diezmar cada mes, ¿cierto? Como sacar un pedacito de mi salario o de lo que gano al mes y ofrecerlo a Dios, ponerlo en las manos de la iglesia para que la iglesia lo ejerza a través de la caridad organizada. Y qué bonito es ir cultivando nosotros como ese desprendimiento. Obviamente cubramos nuestras necesidades, pero como dice usted, trabajarle poco a poco a esa no posesión y a esa limosna, y eso nos va a ayudar a nosotros de esa filarquilia y pleonexia, que recordemos es un amor desordenado por el dinero. Hay gente enferma por conseguir y conseguir, que ni viven ni disfrutan la vida por eso. Así es. Bueno, entonces contra la tristeza, una terapia es hacer duelo, compunción, y se contrarresta obviamente con la alegría. Así es, y pedirle al Señor que nos dé ese fruto del Espíritu Santo, que es la alegría, porque no se puede concebir un santo triste. Un santo tiene que ser alegre. Así es. Contra la ira, dos virtudes especialísimas, la mansedumbre y la paciencia. La paciencia, que es la ciencia de la paz. ¿Y cuánto nos cuesta? Con cuánta facilidad desequilibra nuestra alma, con cuánta facilidad, allá por una palabra, por un tropezón, perdemos nuestra paz interior. Sí, y tiene que ver, estos días leía, que me pareció muy llamativo, y la paciencia tiene que ver, está íntimamente unida a la humildad y también a esa virtud teologal de la esperanza. Así es. Qué bonito que todas las virtudes se unen entre sí. Contra el temor, contra ese miedo que opaca la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite, que nos impide, el miedo que nos impide dar lo mejor de nosotros, está contrarrestarlo con el temor de Dios. Cuando uno se confía en el Señor, Él hace por uno. Y hacer oraciones de abandono. Señor, me abandono en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Bueno, contra la xenodoxia y el orgullo aparece la humildad. La humildad. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? San Agustín decía, la humildad es una virtud tan hermosa y tan grande que cuando crees que la tienes ya la has perdido. Y recuerdo al padre Omar, el director de los hijos del Fiat, que lo decía en una expresión: prefiero ser humilde que hacer milagros, ¿cierto? Porque muchas veces, pensamos tener muchos dones y hacer mucho en la iglesia, por ejemplo, o en el nombre del Señor, pero a veces se nos olvida ser humildes, y prefiero la virtud de la humildad que hacer miles de milagros. Rabbi, impresionante esa frase. Sí, a mí me ha gustado mucho. Prefiero ser humilde que hacer milagros, y en eso nos ganan a nosotros muchos de los fieles que son tan humildes, y que a veces nosotros que administramos un don que es para la comunidad, a veces olvidamos la humildad. Y por último, contra la asedia aparece la diligencia, que contrarresta la pereza. Así es, y ocuparnos de cosas santas. No perdamos tiempo en cosas banales. Formemos nuestra alma, estudiemos, oremos, no perdamos tiempo. Yo siento que a veces perdemos mucho tiempo en cosas que no son provechosas para nuestra alma. Juan Pablo, entonces hemos dado como unas medicinas muy especiales para contrarrestar las enfermedades espirituales, pero hay una cura resolutiva, es decir, que el médico divino nos dice, con esto ya van a tener, y es la unión a Dios y la gracia divina. Así es, esa unión íntima con el Señor. Cuando tenemos la certeza de que Dios Trino habita en nuestro corazón, lo que llamamos la gracia santificante, esa vida de unidad con nuestro Dios que sana nuestras heridas, y al sanar nuestras heridas también nos da esa libertad espiritual. Y recuerden que en la vida cristiana tenemos dos facetas, la faceta ascética y la faceta mística, que no podemos descuidar ninguna de las dos. Dios cuenta con nosotros, pero nosotros también contamos con Dios. Y Dios también se vale de nuestro esfuerzo. Tenemos que luchar, tenemos que mortificarnos, pero también tenemos que pelar mucha rodilla pidiendo a Dios las gracias necesarias para que sane nuestras heridas. Sí, Juan Pablo, eso tan importante que usted decía, que no se llega a la ascética, no se llega a la mística sin pasar por la ascética. Y a nosotros nos cuesta mucho hacer sacrificios, la verdad es que sí. Por ejemplo, ese reto que Juan nos pone de desprendernos de algo que nos gusta mucho.
eso es ascética. Y eso nos va a ayudar a nosotros a introducirnos en la mística, que la mística no es para 2 o 3, para los santos que ejercen la alta espiritualidad como lo escuchamos nosotros. La mística es para cada uno de nosotros. Un momento de oración profunda con el Señor ya es mística, pero recordemos que debemos de hacer esfuerzos y sacrificios. Así es. Qué alegría este programa, qué alegría que nos estén escuchando y qué alegría que se interesen por el Señor. Enamórense de Dios, pídanle a Dios esa gracia santificante. Dios los bendiga. Terminemos con una oración, Ram. Sí, qué bonito esta experiencia de cómo Jesús nos hace como un chequeo, ¿cierto? Jesús nos hace como una revisión, nos hace radiografías, nos está mirando. Recuerdo a una religiosa que nos daba un retiro en una ocasión en el seminario en Marinilla, que es un electrocardiograma. Jesús está mirando a lo más profundo de nosotros, a nuestro corazón, y nos quiere ofrecer, y ella nos da un tarrito con unas pastillitas que las llamaban misericordinas. Y esas misericordinas eran tipsitos, no, versículos de la Biblia que reconfortan tanto. Qué bueno, y aprovecho ya para finalizar también, acudamos a la palabra de Dios. Ahí está el manual de la salud, el manual de la salvación, el manual de la santidad. ¿Qué podemos decir más? Acudamos a Jesús, unidos íntimamente a Él, y que Él, con la fuerza del Espíritu Santo, nos ayude a cada uno de nosotros a permanecer junto a Él siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.